Buenas tardes. Doctora Cadilla, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Todo bien, Dios gracias. Era esperando. Me acaban de enviar un correo, ¿verdad? Buenas tardes. Buenas tardes, doctora Maldonado. Buenas tardes. Hola, Carmen, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. No, el orden. ¿Ya llegaron los otros panelistas? Está el doctor Hernández, la doctora Cadilla y Falta la doctora. la doctora Loida Menéndez. Y falta la doctora Ana. Ok, no hay problema. Todavía estamos a tiempo. Buenas tardes, Lorna. ¿Cómo estás? Todo muy bien, saludos. Saludos, Lorna.
Ahí está Loida. Hola, Loida. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien, ¿y tú? Bien, bien. Ahí está tronando. Sí, Hay tremenda vaguada por ahí. ¿Cómo están ustedes? Bien. todo bien. Así que falta la doctora Espino. Cuando vayamos a presentar, entonces cada una subimos la presentación, ¿verdad? Correcto, correcto. Sí. ¿El doctor Hernández está? No veo al doctor Hernández. Él estaba ahorita, pero no sé si Sí, está. no, yo estoy. Saludos, ¿cómo estamos? Hola, ¿cómo está? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo están? Todo bien. ¿Usted va a presentar o usted quiere asistencia? Yo voy a presentar. Ok, perfecto. No hay problema. Gracias. Bueno. Pues realmente esperamos por la doctora Espino, que debe estar uniéndose próximamente. Doctora Menéndez, ¿verdad? Ujú. ¿Usted quiere enviarnos la presentación por si acaso pasa algo, poderla ayudar y asistir o usted? Sí, no hay problema, yo la puedo enviar, la puedo Sí. subir y backup, ¿a qué email la envío? La puede enviar a sobeida.díaz@upr.edu. No tiene el número. No, Ok, la mando ahora. gracias. Ahí llegó la doctora Espino. Hola, doctora, ¿cómo está? No le escucho. Tiene el micrófono. Hola, es que estoy en otra conferencia. Voy a cerrar el otro lado para unirme acá. Ok, gracias. No es que me tengo que desconectar, ya va a comenzar la actividad que tengo a las 4. Así que, bueno, con Sariol me enteraré de todo lo que se termine de concluir acá. ¿Está bien? Hasta luego. Chao, nos vemos. Pues yo creo que resuelve esto. Bueno, Es que salimos de una para entrar en la otra. sí, así estamos mucho. Pero gracias por venir. Gracias por venir. Déjame ver si me escuchan mejor así. ¿Me oyen mejor? Sí, le escuchamos muy bien. Gracias. Escuchamos bien. Qué bien. ¿Cómo están todos? Estamos todo bastante bien. Buenas tardes, doctora. Buenas Sí. tardes. Loida, Buenas tardes. te veo así nada más, ya no te veo casi nunca. Así mismo es. Bienvenidos a todos y a todas. Estamos dando unos minutos para que todo el mundo se pueda unir y agradeceré que mantengan su micrófono apagado por ahora en lo que para no interrumpir la transmisión. Voy a subir ahora. ¿La pueden ver? Sí, doctora, la podemos ver. Sí. Okay. Muy bien. Bueno, ya mismo empezamos. Vamos a darle unos cuantos minutos para iniciar la actividad de hoy.
Bueno, pues, Sobeida, ¿cómo están los números? Porque no he visto, no puedo ver el chat, así que... Creo que hay 21. 21 personas, doctora. Ok, bueno, pues vamos a comenzar para que tengamos el tiempo suficiente para la parte de preguntas y respuestas. Y pues una vez más, bienvenidos a todos y a todas a esta serie de paneles. La Universidad de Puerto Rico investiga el COVID-19, que nosotros en el Centro de Recursos de Investigación Interdisciplinaria y Aprendizaje Subgraduado CRIAS, que está adscrito al Decanato de Estudios Graduados de Investigación de nuestro recinto de Río Piedras, auspicia. Y este es nuestro segundo panel, el cual, igual que el anterior que tuviéramos en septiembre, le da la oportunidad a la comunidad universitaria a escuchar sobre los proyectos de investigación dentro de nuestro sistema UPR que están dedicados a estudiar no solo la biología del virus, sino también los posibles tratamientos o impactos que tienen este virus en nosotros. Y en mi carácter personal, que yo nunca quiero traer esto, pero realmente para que ustedes vean cómo a cada uno de nosotros nos impacta esta pandemia, desafortunadamente y muy triste, perdí una persona cercana a mí en el día de ayer por el COVID. Y para mí esta pandemia representa un gran reto humano por el impacto de la pérdida de seres que han sido extraordinarios y que por estar contagiados por este virus mueren de esta forma. Pero también se ha vuelto un reto para la comunidad científica el tratar de entender y cerrar esa brecha para que finalmente tengamos un tratamiento efectivo para una condición tan peligrosa y definitivamente letal. Así que disculpen que haga esta pausa, pero realmente el COVID nos ha tocado a todos de una manera u otra y pues es para mí un gran aliciente que nosotros en nuestra institución estemos en la agenda de buscar un tratamiento efectivo para una condición como esta. Así que el hecho que nosotros hayamos pues propiciado que haya este espacio para que las personas entiendan que nosotros en la Universidad de Puerto Rico estamos comprometidos con la búsqueda de soluciones. En el día de hoy tenemos a 4 distinguidos científicos de nuestro sistema universitario. Contamos con la presencia de la doctora Loida Meléndez, catedrática del Departamento de Microbiología y Zoología Médica y directora del Centro de Genómica del Centro Comprensivo de Cáncer del recinto de Río Piedras, de Ciencias Médicas, perdón. A la doctora Carmen Cadilla, catedrática del Departamento de Bioquímica de la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas, a la doctora Ana Espino, también catedrática del Departamento de Microbiología y Zoología Médica y directora del Laboratorio de Inmunología y Parasitología Molecular en el Recinto de Ciencias Médicas, y desde Mayagüez tenemos al doctor Julio César Hernández, catedrático asociado del Colegio de Ciencias Agrícolas, economista también del recinto de Universidad de Mayagüez. Y ellos van a presentar como sus proyectos, porque acuérdense que esto recientemente fue subvencionado por el gobierno de Puerto Rico hacia nuestra universidad para hacer estas investigaciones. Así que vamos a tener la oportunidad de escuchar sobre ellas. Y unas recomendaciones, como todos nuestros paneles, por favor desactivar el micrófono durante todo el proceso de esta presentación. También exhortamos a desactivar la cámara para que la conexión sea más rápida, evitar compartir la pantalla. Las preguntas, por favor, les agradecemos que las escriban en el chat y nosotros al final de las presentaciones vamos a tener esta sesión de preguntas y respuestas. Esperamos, pues, como siempre, que los participantes mantengan el respeto y los comentarios, ¿no? Y nosotros, pues, esto es más bien un asunto de, pues, si algo ocurre, pues, que fuese no consono con nuestros objetivos, pues,
tenemos el derecho de remover a alguna persona. Pero eso nunca ha ocurrido, pero siempre se deja saber por si acaso. Bien, y exhortamos a que luego de este panel nos vuelvan a compartir para el próximo mes de noviembre, donde tendremos a la doctora Filipa Godoy, que participa de otro proyecto bajo la doctora Marcia Cruz, y a la doctora Idalí Martínez, ambas del Departamento de Microbiología y Zoología, que ellas van a hablar de 2 proyectos diferentes con respecto a este grupo de investigadores en el sistema universitario. Así que espero que participen. Y también les doy adelanto que en diciembre vamos a tener al doctor Mariano García Blanco, que va a venir a darnos una charla sobre sus más recientes hallazgos con respecto a estrategias terapéuticas en contra del COVID. Y eso va a estar para cerrar esta serie de paneles. Muy bien. Así que voy entonces a proceder a presentar las primeras 2 panelistas, porque ambas van a dar una presentación en conjunto, que son la doctora Loida Meléndez y la doctora Carmen Cadilla. Para mí es un placer siempre, en particular, saludarlas a ambas, porque han sido colegas y modelos a seguir para muchos de nosotros. Y en particular, con respecto, para darles un breve trasfondo, ¿verdad?, de ambas colegas del recinto de ciencias médicas, la doctora Loida Meléndez es catedrática, como mencioné, del Departamento de Microbiología y Zoología, y es directora del Centro de Proteómica Clínica, donde proporcionan a los investigadores clínicos y básicos la instrumentación y los servicios de proteómica necesarios para determinar biomarcadores de enfermedades que involucran disparidad en la salud. La doctora Meléndez obtuvo su doctorado en patología experimental e inmunología de la Escuela de Medicina de la Universidad de Emory, donde también completó su formación postdoctoral en hematología y enfermedades infecciosas pediátricas en colaboración con el CDC en Atlanta. Además, posee una maestría en microbiología de la Universidad de Georgia en Athens y es tecnóloga médica de nuestro recinto de ciencias médicas. Y luego de completar su doctorado y experiencia postdoctoral, ella es reclutada a donde es ahora su casa, en el Departamento de Microbiología. Actualmente es profesora de virología e investigadora principal del estudio financiado por NIH para comprender los mecanismos de la neuropatogénesis del VIH inducido por macrófagos mediante enfoques proteómicos. La doctora Meléndez ha sido una mentora de muchos estudiantes a nivel graduado y subgraduado, y ha tenido un récord de propuestas de investigación y de publicaciones en revistas de alto renombre. Además, tenemos a la doctora Carmen Cadilla, donde la doctora Cadilla, egresada del recinto de Mayagüez con su bachillerato en química, ella luego hace su maestría en química orgánica en Río Piedras para luego seguir bajo la mentoría del doctor Waldemar Adam, un distinguido científico, y posteriormente terminó sus doctorados en ciencias biomédicas con concentración en bioquímica en University of Tennessee, Knoxville, y allí también hizo investigación en los National Laboratories en Oak Ridge, Tennessee, bajo la mentoría del doctor Ollins, que fue el co-descubridor del nucleosoma. Y la doctora Cadilla ha tenido su adiestramiento postdoctoral en regulación de genes por hormona bajo la mentoría del doctor Kenny, conocido por sus trabajos en regulación de genes durante el desarrollo de la División de la Biología de los Laboratorios Nacionales en Oak Ridge. Y desde el 1990 se integró a la Facultad de la Escuela de Medicina, primero en microbiología y luego en bioquímica, de donde ella ha sido propulsora de un sinnúmero de proyectos, además de ser la directora del programa RISE del recinto de ciencias médicas y del Laboratorio de Genética y Genoma Humana, donde ha estado allí produciendo excelente investigación. Así que
Con esto los dejo con ambas colegas, la doctora Meléndez y la doctora Cadilla. Gracias por estar aquí a ambas. No te escucho, Loida. Ok, lo tenía apagado el Sí, micrófono. muchas gracias. Sí, gracias por esa excelente introducción. Voy ahora a subir la presentación. Déjame ver si puedo. Muy bien. ¿Pueden verla? Sí, le falta estar en slideshow. ¿Y ahora? Vamos a ver. Sí, gracias, Loida. Ok. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a participar en esta interesante serie de paneles auspiciados por CRIAS, ¿verdad? Vamos a hablar del proyecto de investigación al cual la Universidad de Puerto Rico nos dio fondo a ambas. Ambas somos coinvestigadoras en este proyecto, ya que tiene un componente de genómica y otro componente de proteómica. A modo de introducción, sabemos que el coronavirus del 2019, abreviado como COVID-19, surgió en diciembre del 2019 en Wuhan, China, y que los coronavirus en general son virus de animales en los cuales 4 de las cepas de coronavirus afectan al hombre causando catarro común. Pero en el 2002 surgió un síndrome severo respiratorio agudo que se le denominó SARS, y esto fue un coronavirus que vino de los murciélagos, se adaptó o utilizó como huésped intermediario los pancibet o gato montés, como vemos a la derecha, y se adaptó al hombre. Sin embargo, produjo alrededor de 8,000 infecciones, pero no se diseminó a nivel mundial. Posteriormente hubo otro coronavirus llamado MERS, que también daba síndrome agudo severo respiratorio, y utilizaba como huésped intermediario los camellos. MERS viene de Middle East Severe Respiratory Syndrome. Y el coronavirus del 2019 no se sabía si era de qué nombre ponerle, hasta que se hizo la secuencia filogenética, la secuencia genética, y se agrupó más cercano. Se encontró que las secuencias eran más parecidos al virus SARS del 2002, por lo cual se le denominó SARS coronavirus 2. Este coronavirus 2 es mucho más contagioso que los demás coronavirus. Por esto se ha diseminado rápidamente a través del mundo, y en marzo del 2020 ya se volvió pandemia, se declaró pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Ya recientemente, a septiembre del 29 de 2020, había más de 33.7 millones de personas en el mundo infectadas por coronavirus, de los cuales ya más de 1 millón de personas han fallecido. Y hay alrededor de 213 países y territorios afectados. En Puerto Rico, a septiembre 29, teníamos 48,467 casos y 654 fatalidades, que han aumentado. Hasta la fecha de hoy ya hay 38, hay un aumento mayor de casos. Bueno, la infección y la severidad de coronavirus varía. A la mayoría de las personas, la enfermedad puede ser asintomática o leve. Alrededor de un 20% de las personas tienen una enfermedad severa que puede culminar con la muerte. Esto afecta mayormente a personas en edad mayor, o sea, mayores de 50 años, pero no necesariamente se limita a esas edades. Hay factores del hospedero, o sea, factores genéticos, que pueden estar llevando o controlando la severidad de la enfermedad. Por eso se ha indicado que es necesario hacer estudios genómicos y de proteómica para entender e identificar los determinantes contra el coronavirus que puedan ser blancos para terapia y que estén asociados a la severidad.
la importancia de este estudio que tanto la doctora Cadilla y como yo planificamos, descansa en identificar nuevas blancos o estrategias para prevención contra coronavirus en hispanos. Recientemente se ha descrito que mutaciones de interferón son mutaciones genéticas, pueden estar asociadas a la severidad del coronavirus. Esto es un ejemplo de cómo factores genéticos están afectando los factores de inmunidad innata. El propósito de este estudio es entender la genética del hospedero y los factores de inmunidad innata que determinan la enfermedad y la severidad en hispanos. Y nuestra hipótesis es que las diferencias en la respuesta innata a la infección puede determinar el resultado de esta enfermedad. Y ahora con ustedes la doctora Cadilla, que va a hablar de los factores genéticos. En términos de factores genéticos, ¿verdad? Ya la doctora mencionó las familias y subfamilias de los coronavirus, los cuales pueden infectar diferentes especies, desde las ballenas hasta los pavos. El SARS-CoV-2 se replica mejor, por ejemplo, en gatos y ferrets que en, por ejemplo, los perros. Y esto se piensa que es principalmente debido a cambios genéticos que puede sufrir el receptor del virus, que es el gen de Angiotensin Converting Enzyme 2. Este receptor está en la membrana celular y la proteína de spike del virus interacciona con el receptor para entonces poder entrar dentro de la célula después de un evento de fusión de las membranas del virus con la membrana celular. Se ha identificado entonces, por ejemplo, el gen de ACE2 con variantes genéticas en él, y también la variación en los niveles de expresión del receptor pueden explicar los síntomas leves que sufren los niños, y también hay variantes que se han asociado, variantes de ACE2, a diferentes capacidades de interaccionar con la proteína del spike protein del virus. En un estudio que se publicó recientemente, usando 80 pacientes de China, clasificados por diferentes tipos de severidad, encontraron que obviamente la edad tenía un efecto, pero también encontraron una asociación con una variante genética del gen de Interferon Induced Transmembrane Protein 3. Esto es una membrana, esto es una proteína transmembranal que está envuelta en el proceso de fusión con la membrana y puede restringir la capacidad del virus para poder cruzar la membrana. También variantes de HLA del complejo de histocompatibilidad se han asociado ya sea con la vulnerabilidad al virus como la protección basada en células T del hospedero. Próximo slide. Una de las cosas que se ha visto, sí, por favor, la próxima diapositiva. Ok. Doy a la próxima. ¿Esta es? No. La próxima. Esta es la que está. Esta es la que tengo. Pues hay otra más. El próximo slide. La presento. Pues no tengo otra. Sí. Los efectos clínicos que se han podido ver. Lo que tiene. Si no, en los variantes. Perdone. Las variantes genéticas que podemos tener van a diferir entre las diferentes poblaciones. Así que estas variantes que van a observarse en los pacientes también van a tener unas interacciones, tanto genéticas como no genéticas, con factores como la edad y el sexo. Así que, por ejemplo, se ha identificado una variante del gen de Sodium Voltage Gated Channel Alpha Subunit, que es común esta variante en personas de descendencia africana, que aumenta el riesgo de morbilidad y mortalidad. ¿Qué pasa? Muchos de los estudios genéticos que se han hecho, estudios de asociación, tratando de identificar estos factores genéticos, se han concentrado en genes específicos con lo que se conoce como Candidate Gene Analysis, que no son estudios que son a nivel de todo el genoma. Así que por ende, entonces, factores que no se analicen no se van a poder hacer asociación. Así que por eso hacen falta estudios genome-wide que se están haciendo a nivel de todo, a nivel mundial, coordinados, por ejemplo, como la iniciativa de COVID-19 Host Genetics, que cubre investigadores a través de todo el mundo con la data de todos los pacientes, que pues uno de sus propósitos es identificar factores genéticos lo más pronto posible. Ahora los dejo con la doctora Meléndez.
En cuanto a estudios de proteínas, el estudio nuestro pretende estudiar citoquinas y proteómica. Hay otros estudios que se han publicado sobre la relación entre las citoquinas y la severidad del COVID. Uno de ellos en China, el otro en Londres. En ambos estudios encontraron que aumentaban las citoquinas, interleuquina 6, en uno de ellos también la interleuquina 18, y en el otro, además de la interleuquina 6, la interleuquina 10 y P10 y P10. Estas son citoquinas proinflamatorias que muchas veces, por ejemplo, en el caso del primer estudio en China, encontraron que había una correlación entre la baja de linfocitos y el aumento de citoquinas. Y ese ratio era mayor, o sea, esta correlación era mayor en pacientes que tenían una severidad mayor por el coronavirus. En cuanto a la proteómica, han habido muchísimos estudios después que nosotros sometimos la propuesta. Uno de ellos han estudiado la relación entre las proteínas virales y las proteínas celulares. Por ejemplo, en la izquierda tenemos, en este estudio utilizaron un clono del gene viral, ¿verdad? Del RNA de SARS coronavirus 2, que cuando se transcribe en una poliproteína, pues da lugar a las proteínas no estructurales aquí en azul, las proteínas estructurales en rojo y otras proteínas accesorias. Pues ellos clonaron esto a unas secuencias mamíferas, de mamíferos humanas, para entonces, estas están tagueadas para entonces poder hacer inmunoprecipitación una vez infectaran las células HEK293, que son de riñón de mamífero, ¿verdad? Human Embryonic Kidney Cells. Y una vez transfectaron estas células, pues hicieron con anticuerpos, atraparon, ¿verdad? Estas proteínas, que son las proteínas que están interactuando, las proteínas virales con las proteínas celulares. Estos estudios, aunque son in vitro, les ayudaron a estos investigadores a identificar alrededor de 66 proteínas que interactúan, proteínas que interactúan entre proteínas virales y celulares que puedan ser target o blancos para antivirales. De hecho, probaron muchos de estos en estudios in vitro en antivirales y pudieron identificar, ¿verdad?, algunos reguladores de los receptores de sigma 1 y sigma 2 como posibles terapias. En el lado derecho lo que ven es cómo esas proteínas, que son las proteínas no estructurales que ven en este diagrama, correlacionaban o interactuaban con pathways celulares, y cómo estas proteínas que están abundantes cuando la infección está activa están también presentes en tejidos humanos, sobre todo en el pulmón. Y cómo también esta interacción de proteínas se ve en otras infecciones virales como el West Nile, y también otras infecciones bacterianas como Mycobacterium tuberculosis, que está relacionada también a infección del pulmón. En otro estudio de proteómica, o sea, este estudio fue in vitro. La limitación es que no utilizó muestras de pacientes y tampoco incluyó validaciones por otros métodos, como por ejemplo Western blot. En otros estudios posteriores de proteómica, utilizaron muestras de pacientes, que es similar a lo que nosotros vamos a proponer, donde utilizaron suero en este caso, y utilizaron proteómica cuantitativa para identificar proteínas asociadas a la severidad de la enfermedad. Y aunque tenían un número de muestras limitadas, por ejemplo, 46 pacientes y 53 controles, identificaron proteínas y lípidos por metabolómica que estaban ligados a la severidad, como proteínas amiloides, complemento, serpina, apolipoproteínas. Estas proteínas tienen que ver mucho con la activación de macrófagos, la secreción de citoquinas y la disminución en plaquetas que da lugar a la hemorragia y shock. En el lado derecho podemos ver cómo estas proteínas que identificaron, muchas de ellas son secretadas por macrófagos y están aumentadas en los tejidos del pulmón. En otro estudio de proteómica, esta vez lo hicieron en Alemania, utilizaron un método de proteómica
de alto nivel, o sea, lo que le llaman high throughput, y también utilizando este método que se llama SWAT, pudieron ver algunas de las proteínas que vieron en el otro estudio, como por ejemplo complementos, proteínas que tienen que ver con apolipoproteínas que estaban downregulated, el complemento estaba sobreregulado, y otras proteínas que tienen que ver también con monocitos y macrófagos. Aquí vemos el mapa que hicieron para asociar estas proteínas con diferentes funciones en las células. Y utilizaron el Principal Component Analysis para determinar la severidad de la enfermedad con estas proteínas. Y con esto, pues nosotros determinamos que queremos hacer los siguientes objetivos para este estudio. Primero, hacer estudios genéticos en 210 sujetos, incluyendo asintomáticos, personas con enfermedad leve y personas con enfermedad severa, comparada con personas que no se infectan con el COVID. También llevar a cabo una comparación similar, pero en estudios de proteómica y en estudios de citoquina. El tercer objetivo es crear un repositorio para especímenes biológicos, información clínica de genómica y proteómica para hispanos en el Caribe. Y las metas a largo plazo es identificar determinantes contra la severidad de la enfermedad para producir terapias preventivas. Los métodos que vamos a usar es que primero hay que consentir los sujetos que van a participar en el estudio. Es un estudio prospectivo donde les va a administrar un cuestionario adaptado de la Universidad de Colombia que se va a completar con el participante en el teléfono, por teléfono. Para esto se aprobó el IRB para este estudio en agosto del 2020. Una vez la persona consciente completa el cuestionario, se le van a tomar muestras respiratorias y de sangre, tanto a personas que no tengan COVID como personas que tengan COVID. Y luego se van a referir para el procesamiento de la muestra, y si hay que repetir también la prueba del COVID al laboratorio del recinto de ciencias médicas de la universidad que establecimos en conjunto con el Departamento de Patología en el tercer piso de la Escuela de Medicina. Se llama el UPR Medical Science Campus COVID-19 Diagnosis Testing Group. También vamos a contar con la colaboración de otros laboratorios para reclutar pacientes como Laboratorios Toledo, Laboratorio Clínico del Mar en Vega Baja, auxilio mutuo para pacientes severos con el doctor Cabanillas y con otros que se unan a poder lograr este número de participantes en un periodo relativamente corto. Las muestras se van a transportar al laboratorio de la universidad en ciencias médicas y se van a probar las muestras respiratorias por el PCR, y también se va a guardar alícuotas en el repositorio. Las muestras de sangre se van a procesar por el método de FICOL y de ahí se van a aislar los peripheral blood mononuclear cells o células mononucleares que incluyen los linfocitos y monocitos, y estos se van a guardar en alícuotas tanto para estudios de genómica y en nitrógeno líquido para futuros estudios de inmunología para otros proyectos que se puedan desarrollar. El plasma se va a alicuotar para estudios de citoquina y para estudios de proteómica. El cuestionario que se le va a administrar a los pacientes o a los participantes, mejor dicho, ya que incluye personas negativas, es sobre todo si están infectados, el momento de la infección, los síntomas que tienen, los medicamentos que están tomando, si han tenido otras enfermedades, si tienen en la familia o ellos, si tienen mucha susceptibilidad o no a infecciones respiratorias, el tipo de sangre. Para comparar estudios socioeconómicos, pues se va a preguntar sobre el ingreso familiar, la educación y estilos de vida. Y ahora la doctora Cady va a hablar sobre el objetivo 1. El objetivo 1, como les había mencionado la doctora Meléndez, es para hacer estudios genéticos en 105 pacientes de COVID y 105 controles negativos. Para ello vamos a utilizar los microarrays de Illumina para genotyping
que se conocen como los Global Diversity Arrays, que también han sido escogidos por el NIH en el programa de All of Us, o Todos Nosotros, y combina una gran cantidad de contenido a nivel genómico, también variantes genéticas para identificar etnia y un sinnúmero de variantes de relevancia clínica. Próximo slide. Describe cómo el contenido que tiene el Global Diversity Array de Illumina, alrededor de casi 2 millones de variantes genéticas se van a analizar, que incluyen variantes que tienen que ver con la defensa a enfermedades como variantes de HLA, rechazo de trasplante, desórdenes autoinmunes. También incluye un sinnúmero de variantes que tienen que ver con respuesta a drogas, o sea, para estudios de farmacogenómica, y un número de 3.672 marcadores que son para determinar la ancestría. Estos marcadores han sido optimizados para las poblaciones con mezcla genética como la nuestra, por el consorcio que diseñó estos arreglos. Además, incluye variantes genéticas de relevancia clínica y mutaciones somáticas que se ven en tumores. Así que el contenido de este array nos va a permitir hacer unos estudios de asociación bastante completos, ya que tiene una cobertura tan amplia. Próximo slide, yo creo que ya es la doctora Meléndez. Sí, el próximo slide, aquí estamos hablando del objetivo 2, que es llevar a cabo los ensayos de proteómica y estudios de citoquinas en pacientes con COVID comparado con controles. Para esto se va a utilizar, para estudios de proteómica, se va a utilizar las muestras del plasma. Los estudios iniciales van a ser con 10 muestras por grupo y se va a usar el método de Tandem Mass Spec o TMT, que es un método de marcaje isotópico para las proteínas, y esto se lleva a cabo en el laboratorio de proteómica, el cual dirijo en el recinto de ciencias médicas en el piso 2 del Centro de Cáncer. Este estudio, pues podemos comparar estos grupos asintomáticos con síntomas leves y síntomas severos comparado con controles, y entonces analizar por espectrometría de masa utilizando el LC-MS, el espectrómetro de masas de Thermo, y luego análisis de Ingenuity Pathway para interacciones entre las proteínas con la colaboración del grupo de informática de RCMI. También se van a hacer estudios para este estudio, pues las proteínas se van a aislar, se van a denaturar y se van a procesar para esto, y como les dije, después se hace el marcaje, se hace el análisis en el instrumento y se hace los análisis de bioinformática. Luego se puedan validar las proteínas que estén con los ratios mayores y más significativos, se van a validar por otros métodos como ELISA, en un número mayor de sujetos, 35 asintomáticos, 35 leves y 35 severos. Las citoquinas se van a medir utilizando un array de citoquinas en colaboración con Loida Méndez en la Universidad de Ana G. Méndez. Aquí les muestro cómo van a agruparse para tratar de tener diferentes edades, desde mayores de 21 hasta 80 años, tanto mujeres como hombres, los controles negativos en el lado izquierdo comparado con los 3 grupos asintomáticos, enfermedad leve a moderada y el síndrome severo. Para un total, ¿verdad?, de 35 pacientes por grupo infectado y 105 no infectados. El objetivo 3 es crear un repositorio de muestras biológicas, información clínica y los datasets en los hispanos. Para esto, pues vamos a guardar muestras tomadas respiratorias de saliva o nasofaringe. La saliva se va a alicuotar, se obtienen alrededor de 3 alicuotas de 1 mililitro, se van a guardar en menos 20 para genómica y menos 20 para proteómica. Y también se van a guardar muestras de la nasofaringe
alícuotas y se van a compartir con otros investigadores, por ejemplo, colaborar con el doctor Papa, que está haciendo estudios similares. En las muestras de sangre se va a guardar también separar las células, como les dije, PBNC, los Peripheral Blood Mononuclear Cells, se va a guardar 1 millón de células en alícuotas, tanto a menos 20 como en nitrógeno líquido para posibles estudios de citometría de flujo, si hay que estudiar los linfocitos o los monocitos y los marcadores en el futuro. El plasma se va a alicuotar también para los estudios de proteómica y de citoquina y se va a congelar. Luego que tengamos las muestras de todos los pacientes, pues entonces procedemos a hacer los análisis. Por ahora, pues solamente apenas hemos comenzado con un grupo de 5 personas que se infectaron recientemente y fueron consentidos por el teléfono y las muestras fueron tomadas en sus casas ya que se encontraban en cuarentena. Para esto nos dimos cuenta que como por la cuarentena, pues vamos también a contratar a un grupo de enfermeras que van a ir a las casas a tomar la muestra. Este estudio va a ser posible con la colaboración de muchas personas, entre ellas la doctora María Correa, directora del Departamento de Patología y del Laboratorio Clínico, donde se está guardando el repositorio, la doctora María Santé, que está a cargo también del laboratorio en ASEM y nos va a ayudar con los pacientes, y el doctor Jorge Chévere, que es un residente que nos va a ayudar con los pacientes que estén severos en ese hospital, la doctora Carmen Zorrilla, que también es colaboradora del proyecto, la doctora Carmen Irizarry, que es la licenciada que está trabajando con las muestras y supervisando a las otras tecnólogas en el diagnóstico, el doctor Javier Roche Lima, que es el que hace la bioinformática en RCMI, de la proteómica y también de la genómica, el doctor Jorge Santana y Daniel Casiano para la toma de muestras de los participantes que estén sin síntomas, o sea, que sean negativos, que pueden ir a ACTU a tomarse las muestras. El doctor Escolaski, que nos ayudó con y colabora con la parte de estadística y los grupos de los pacientes. Y el doctor Fernando Cabanillas, que trabaja en el auxilio mutuo, la doctora Toledo, la licenciada Toledo, la licenciada Maggie Martínez, que son tecnólogas médicas que llevan a cabo muchos diagnósticos de COVID. Y Loida Méndez, que es la que trabaja también con los estudios de citoquina. Así que esperamos que con estos colaboradores y nosotras podamos echar hacia adelante este proyecto. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a ambas, a la doctora Meléndez y a la doctora Cadilla, por compartir ese proyecto que va a ser tiene montones de potenciales por los datos. Eso es un nuevo set de datos significativo para el asunto de disparities también. Y tendremos la oportunidad de tener preguntas próximamente, pero vamos a continuar con la doctora Ana Espino. Y ahora, Loida, para que pueda salir. ¿Cómo me puedo salir? Se me olvidó. Tienes que darle a stop presenting. ¿Ves qué dice allí? Stop presenting. En la barra de abajo, doctora, que está... Dice you're presenting. Stop presenting. Okay. Gracias. Ahora, pues nos toca la doctora Espino. La doctora Espino, ella se encuentra, ¿verdad? Yo la vi más. Sí, ok. ¿Está lista, doctora? Sí, estoy por aquí. Gracias. La doctora Espino es catedrática del Departamento de Microbiología y Zoología Médica y también investigadora y directora del Laboratorio de Inmunología y Parasitología Molecular. La doctora Espino se forjó en Cuba, hizo su bachillerato en Ciencias en Bioquímica de la Universidad de La Habana y completó su doctorado en Parasitología y Bioquímica del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curie. Y a lo largo de su carrera como investigadora ha obtenido grandes premios, tales como el 50 aniversario del Premio Instituto Pedro Curie, donde destacaron su excelencia en la docencia e investigación. Además, obtuvo el reconocimiento de profesora distinguida del Decanato de Ciencias Biomédicas de nuestro recinto de Ciencias Médicas. Y a través de su carrera académica tiene aproximadamente 53 publicaciones, 2 capítulos de libro y ha generado 2 patentes. Y como investigadora ha logrado 8 subvenciones para producir investigaciones en sus áreas de estudio. La doctora Espino ha sido invitada especial en distintos foros nacionales e internacionales
y como profesional es parte de varias organizaciones como las que puedo mencionar: la Sociedad Estadounidense de Medicina e Higiene Tropical, la Sociedad Americana de Microbiología, la Sociedad Americana de Parasitología y la Sociedad Americana de Inmunología. Así que muchísimas gracias, doctora Espino, por estar con nosotros, y adelante con su presentación. Bueno, muchas gracias por la invitación, y para mí muy interesante este tipo de foros, porque así pues todos nos enteramos de todo lo que se está haciendo en esta universidad y en colaboración con otras para combatir el COVID. Realmente yo pienso siempre que de todo lo malo que el COVID nos ha traído, pues lo bueno es que nos ha unido profesionales de la virología y los que no somos virólogos en consecución de un bien común, que es lograr resolver las tantísimas retos que esta epidemia nos impone, tanto desde el punto de vista del tratamiento, como del diagnóstico, como del desarrollo de las bases moleculares para una vacuna mejor, o cuando se consiga alguna, e inclusive para rastrear e identificar las personas potencialmente infectadas. De hecho, nuestro proyecto tiene como antecedentes el proyecto primero que nos dio el fideicomiso. El Fideicomiso de Ciencia y Tecnología nos hace, cuando comenzó la epidemia, pues, para hacer un poquito de recuerdos, no teníamos con qué hacer prácticamente nada, no llegaban a Puerto Rico los recursos, las biofarmacéuticas inmediatamente empezaron a producir ensayos rápidos y de todos los tipos para buscar una forma de identificar casos, pero ahí entramos en el problema en que la mayoría de los test rápidos que empezaron a producirse, muchos de ellos no tenían autorización de la FDA y simplemente se pusieron en el mercado para utilidad de quien quisiera o pudiera comprarlos. Y pues aquí en Puerto Rico en los primeros meses fue muy difícil conseguir herramientas de diagnóstico. Así que nosotros en nuestro, Sariol y yo, pensando cada uno por su lado en cómo resolver esto, pues nos unimos en este proyecto. Mi experiencia en los más de 20 años que trabajé en el Instituto de Medicina Tropical de La Habana me llevaron a tener la posibilidad de, yo diría que única, de trabajar en el diseño y en la optimización de ensayos de inmunenzimáticos, porque en Cuba nadie puede comprar kits porque no existe la posibilidad de hacerlo, así que nosotros nos acostumbramos a fabricar lo que necesitábamos para trabajar. Y de esa forma, pues, lo mismo trabajé en el diseño de métodos inmunenzimáticos para dengue, que para parásitos, que es el área de mi experiencia, que para cualquier otra enfermedad viral o bacteriana. Así que Carlos Sariol, sabiendo esta experiencia mía, pues me pide colaboración para que su experiencia como virólogo y esta parte que creo que el hecho de usar kits se pierde, porque después la gente no sabe cómo se fabrica el kit, pues muy pocas personas tienen esa experiencia que tuve que vivir a la fuerza. Pero esta imagen que les pongo delante se obtuvo ya de varias publicaciones que esta epidemia, como bien dijo Loida, se originó en la China y fueron las publicaciones chinas las que nos empezaron a dar un poquito de luz de cómo ocurría todo esto. Las curvas que aquí vemos señalan, y esto obviamente no es una cosa rígida, esto es una experiencia en una población, en un determinado número de individuos, pero todo el mundo ya por consenso entiende que la cantidad, o sea, el DNA, las pruebas moleculares, pues son efectivas en una ventana de tiempo que pueden oscilar aproximadamente entre recién infectada, pocas horas de infecciones, hasta 20 o 22 o 23 días después. Empiezan después las técnicas de anticuerpos, donde vemos que los niveles de IgM teóricamente, y en esta población de esta publicación en particular, surgen después de las 5 o 6 días, se hacen máximo a los 14 días y luego declinan posteriormente a los 20. Los niveles de IgA pues tienen una dinámica también un poquito distinta, pero lo interesante aquí, y son los dos isotipos que nosotros más trabajamos, es el de IgM y el de IgG, porque todo el mundo entiende y sabe que la presencia de IgM es prácticamente cónsono con una infección activa, una infección aguda, y la infección, o sea, los niveles de IgG están asociados en realidad a una infección que puede ser activa, pero generalmente nos indica o nos dan información sobre la capacidad de la inmunidad que tenga ese individuo y si se trata de una infección pasada.
Así que nuestro proyecto se basa en 3 objetivos fundamentales. Una vez que con el proyecto del fideicomiso fuimos capaces de desarrollar y de producir en nuestros laboratorios 2 ensayos para detectar uno IgM y otro IgE, la meta principal o que venía ahora era conocer cuál había sido realmente la extensión de esta epidemia en Puerto Rico. Los casos que realmente los 49,000, ya va cerca de 50,000 casos que Puerto Rico reporta, han sido obviamente identificados por sintomatología clínica o por cercanía, por contactos de personas que hayan sido identificadas como sintomáticos. Y así se hace el rastreo de contactos y se puede aumentar el número, pero la mayoría de ellos, o muchos de ellos afortunadamente, tienen síntomas leves o son asintomáticos. Y nosotros sabemos que hay una enorme cantidad de personas en la población que, habiéndose expuesto al virus, probablemente ni se hayan enterado. Y no sabemos en realidad cuál es la extensión de esta epidemia en nuestra isla, como en muchísimos otros países tampoco se sabe cuál es la verdadera extensión de las epidemias que estamos sufriendo. Así que el primer approach de nuestro proyecto tiene que ver, obviamente, con un estudio cero epidemiológico a nivel nacional. El segundo es correlacionar los niveles de anticuerpos, en este caso de anticuerpos de tipo IgG, que posiblemente vamos a detectar en una buena parte de la población, y correlacionar estos niveles de anticuerpos con la capacidad de ellos de neutralizar al virus. A eso es a lo que nosotros llamamos un immunological approach. Sabemos que no todo el que tenga anticuerpos puede ser de buena calidad, es decir, no necesariamente toda persona que tenga anticuerpos van a ser anticuerpos que sean capaces de neutralizar y de impedir la entrada del virus a la célula, pero eso es una de las cosas que tenemos que investigar. Y de hecho es muy importante este objetivo porque ya hemos establecido colaboración con los bancos de sangre. Tenemos colaboración con el Banco de Sangre del Recinto de Ciencias Médicas y con el de Servicios Mutuos, ya que ellos están muy interesados en aplicar la terapia de la plasmaféresis, y eso ha sido aprobado recientemente por la FDA. Pero ellos se encontraban con la disyuntiva de que tenían pacientes que llegaban a su banco de sangre supuestamente ya convalecientes, pero no tenían idea de cómo ni de qué calidad tenía ese plasma, ni qué niveles de anticuerpos tenían, ni de siquiera de su capacidad de neutralizar el virus. Así que ellos almacenaban los plasmas y ahí se quedaban hasta poder caracterizar esos plasmas para poder usarlos en las terapias. Y el objetivo número 3 es un objetivo mecanístico, porque nosotros entendemos que todo este retrato hay que hacerlo en cada población. Lo que está pasando en China no necesariamente está pasando en Estados Unidos, y lo que pasa en Estados Unidos en los 50 estados no tiene por qué ser exactamente lo que pasa en Puerto Rico. Por eso es que nosotros queremos hacer las curvas de titulación de IgG, de IgM en la población, y además saber cuál es la capacidad de nuestra población, de los niveles de anticuerpos que se estimulan en Puerto Rico para neutralizar el virus, y a la misma vez hacia qué epítopos o qué molécula del virus está siendo dirigida esa actividad neutralizante. Así que esos 3 son los objetivos de nuestra propuesta. Y como les dije antes, cada uno de esos objetivos que propusimos hemos logrado, por suerte, tener un poquito de data preliminar y que se las vamos a ir presentando para ponerlo todo en perspectiva. Pues esos son los diseños que nosotros hicimos. Vamos a hacer 4 ensayos distintos, pero los primeros y los más fáciles de montar fueron estos 2. Por eso decidí montar primero el de IgM y el de IgG, haciendo un sistema de ELISA indirecto, en el cual lo que se pone en la fase sólida, en el recubrimiento, es la proteína Spike. Seleccionamos la proteína Spike con la subunidad número 1 unida al receptor binding domain. Leyendo la literatura, entendimos que estas eran las 2 proteínas más importantes sobre las que quizás la capacidad neutralizante del virus estaría más dirigida. Y por eso decidimos elegir esta proteína recombinante, la compramos de GenExscript. Y luego el ensayo es sencillo en lo que viene a continuación. Lo estamos haciendo en placas de 96 pocillos, de manera que, y el ensayo lo hemos ajustado de manera tal que en apenas hora y media podemos muestrear 88 casos, o sea, 88 personas, muestras indistintamente de suero o de plasma. Ambos ensayos ya fueron optimizados y validados, y los hemos sometido a la FDA en busca de un EUA que nos permita utilizarlo
para el diagnóstico. En la validación de estos dos ensayos utilizamos 194 muestras para el ensayo de IgG y 191 muestras para el ensayo de IgM. Como controles negativos utilizamos muestras de suero de que estaban en los bancos, en mi banco de sueros, de los que yo siempre manejo para los ensayos de serología que monto para fasciolosis, esquistosomiasis, etcétera. Y a su vez, Carlos tenía un grupo importante de muestras negativas de personas colectadas mucho antes de que comenzase esta epidemia, obviamente, y esos fueron nuestros controles negativos, sueros que teníamos en nuestros bancos de nuestros respectivos laboratorios. Para las reacciones cruzadas, pues nos valimos eventualmente de una colaboración que tenemos con el CDC. Ellos nos ofrecieron un buen número de muestras bien caracterizadas para Zika, para dengue, para chikungunya, para alergia respiratoria, para micoplasma, para influenza, virus sincitial respiratorio, y esas muestras todas que son bastante comunes en Puerto Rico. Teníamos necesidad de corroborar si nuestros ensayos eran realmente capaces de discriminar lo que era un verdadero positivo a lo que era posiblemente una reacción cruzada. Así que estos fueron los resultados que obtuvimos en la validación de estos métodos. Todas estas muestras se testaron a ciegas, las hemos rotulado con números arbitrarios y después buscamos en la base de datos para saber exactamente a quién pertenecía. Y ahí tenemos los resultados. El ensayo de IgG tiene una sensitividad de un 95.8. Las muestras de COVID no las ofrecieron los hospitales clínicos, los laboratorios clínicos, perdón, y obviamente también los bancos de sangre y a la misma vez laboratorios, por ejemplo, el Auxilio Mutuo, los laboratorios Martin, el laboratorio Toledo, también nos ofrecieron muestras y todo lo hemos recibido de identificado. O sea, no nos interesaba por el momento tener información ni de quién era, ni de qué edad tenía. Solo nos interesaba saber el momento o la fecha en que había sido diagnosticado con PCR positivo y la fecha en que había sido tomada esa muestra, para poder tener una idea aproximada del tiempo de evolución que ese paciente tenía. Y como ustedes ven en ambos ensayos, el ensayo es muy específico y muy sensitivo para el caso de IgG, con un PPA, quiere decir un por ciento de agreement con relación a la prueba que estamos utilizando como gold standard, que es el real-time PCR. Así que en este caso, el porciento de agreement con muestras diagnosticadas como positivas por el real-time es de un 96.8 y para el negativo es de 100%. Disculpen que hice algo incorrecto al querer quitar la línea esa que me está cubriendo, pues no pude hacerlo. Se me va. Bueno, dejémosla ahí. Y en el ensayo de IgM, pues esencialmente tenemos un escenario parecido. Lo que pasa es que obviamente los niveles de IgM en pacientes confirmados ya con diagnóstico de real-time positivo, algunos de ellos sí son negativos a IgM. Y muchas veces pensábamos que estas personas posiblemente las estábamos diagnosticando en un timing incorrecto. Ya después veremos que no es siempre del todo así. Cuando evaluamos entonces el periodo de tiempo transcurrido entre la toma de la muestra y el diagnóstico original de PCR y lo estratificamos en días de evolución de la enfermedad, pues observamos que para nuestra sorpresa, en el caso de la IgM, el mayor número de pacientes que teníamos con IgM positiva estaban por encima de 36 a 58 días de evolución. A esto, si se acuerdan de la lámina primera que les puse, que eran los resultados o las curvas típicas que están en muchas de las publicaciones, se piensa que la IgM a los 22 días ya desaparece. Pues no sé qué le pasa a la población en Puerto Rico, pero lo cierto es que un enorme número de esos individuos con más de 36 a 58 días aún tienen IgM positiva. Y muchos de ellos todavía o ya han dejado de ser positivos en el real time. Y obviamente, si miramos y comparamos los promedios de absorbancia, en este caso para la IgG son títulos de anticuerpos.
para los de IgM son niveles de absorbancia. Si observamos cómo cada uno de esos grupos de pacientes se estratifica en esos rangos de evolución, no encontramos diferencias significativas. Es como si el promedio, los pacientes que fueron tomados a los primeros 7 días para IgM, vean cómo hay un buen número de ellos que no tienen IgM positiva, sin embargo 4 sí, y en la misma medida que avanza el tiempo de evolución, pues comienza, como estos no son las mismas muestras del mismo individuo, es muy difícil establecer una curva de cinética, pero estamos viendo un comportamiento en la población que me llamó la atención desde el principio, y es que para IgM los casos positivos a IgM siguen siéndolo aún cuando tengan más de 36. Incluso yo tengo estos 7 pacientes, tienen 50 y 55 días de evolución y son mis controles positivos hoy día. Entonces, no tenemos explicación todavía de por qué está pasando esto. Coincidentalmente, la misma población que tenemos acá coincide en gran medida con la que tenemos acá. Así que vemos pacientes que tienen IgG e IgM concurrentemente y están ya a más de 40 o 50 días de infección. Así que en la población puertorriqueña, por decir así, porque son las muestras de donde nosotros nos estamos alimentando, pues tienen una dinámica, una cinética de anticuerpos que difiere de cierta forma de la que está publicada hasta el momento y hemos visto publicada en la literatura general. Como dije antes, a nosotros nos interesa poder predecir si una muestra de un paciente que tiene altos títulos de anticuerpos, qué títulos de anticuerpos tienen y poder más tarde hacer con ellos una prueba de neutralización. Los ensayos rápidos lo único que nos pueden decir es si está positivo o está negativo. Por eso es que nosotros insistíamos en que estos ensayos deberían ser cuantitativos porque nos daba una información adicional. Así que cogimos de todas las poblaciones, de las muestras que nos habían dado los laboratorios clínicos y los titulamos, construimos una curva de titulación de anticuerpos en función del valor de absorbancia. Y vean ustedes que logramos establecer prácticamente una relación lineal para una R cuadrado de 0.99. O sea que a través de una simple regresión lineal, un ejemplo como esto, nosotros podemos predecir cuál va a ser el título de anticuerpos que tiene ese suero, tan solo teniendo el valor de absorbancia que nos dice el ensayo de ELISA. Es decir, no tenemos que titular el suero, simplemente tener el valor de absorbancia en las condiciones optimizadas de nuestra prueba y eso nos permite predecir cuál va a ser el título de anticuerpos que esa muestra tiene. Eso ya lo hemos hecho y todo esto está sometido a publicación, está ahora mismo bajo revisión de esta revista científica. Ahora, en relación, estos eran datos que habíamos ya generado con la propuesta del fideicomiso. ¿Cómo vamos entonces a estudiar la población y qué queremos hacer ahora? Hacer un estudio de población grande. En nuestro proyecto originalmente habíamos pensado solamente trabajar una muestra pequeña, quizás aquí en el municipio de San Juan, de 500 u 800 muestras de voluntarios que obviamente tendríamos que hacer un reclutamiento para hacer esto. Pero surgió algo que digo que como todos estamos trabajando en COVID, todos nos entusiasmamos y todos realmente nos buscamos. El doctor Diego Zavala en Ponce ha conseguido con un grupo de colaboradores, entre los cuales está Fabiola Cruz, nuestra estudiante de microbiología que recién está en el programa terminando su doctorado en microbiología, el doctor Rodríguez Orengo y así otros tantos, han elaborado esta propuesta que se llama el Rapid Community Assessment to Estimate the Seroprevalence of COVID-19 en Puerto Rico. Y van a aplicar un programa que se llama CASPER, que es Community Assessment for Public Health Emergency Response. Es un paquete, o sea, es una especie de instrumento que desarrolló el CDC para situaciones de emergencia y de desastre y que ya ha puesto en marcha en algunos estados en situaciones de emergencia. Pues este paquete este instrumento se ha adaptado para la situación de COVID y el doctor Diego Zavala es el PI de ese estudio y esto ha sido financiado por el Departamento de Salud. Así que estamos orgullosos de que nos hayan elegido a nosotros para poder hacer estudios de prevalencia en este contexto, en el contexto de este estudio.
Así que hoy, en la reunión en la que estaba, antes de incorporarme aquí, estábamos discutiendo la logística de cómo vamos a hacer esto, porque vamos a trabajar 6.468 muestras de sangre que se van a colectar en 2 días, y nosotros, que somos unos laboratorios de investigación, tenemos la titánica tarea de procesar esas muestras en tiempo real. Prácticamente es una labor que no estábamos preparados para hacer, porque no somos laboratorios que tenemos instrumentación automatizada para los ensayos de ELISA. El ser humano aquí es el más valioso, tenemos nuestras manos y nuestras pipetas, así que con eso nos vamos a arreglar, pero vamos a sacar el estudio. No sabemos, así que los detalles de cómo lo vamos a hacer, se los daré en alguna otra presentación, porque estábamos discutiéndolo justo cuando comenzó esta reunión. Así que con el EIN número 1, o sea, con este estudio de 0 prevalencia, vamos a descubrir cuál va a ser en realidad o cuál ha sido la extensión de la epidemia en nuestro país, y vamos a poderlo hacer tanto utilizando los niveles, midiendo los niveles de IgG y midiendo los niveles de IgM. Por supuesto, esos resultados, una vez que se tengan, hay un paquete de intervención inmediato. Ahí está la doctora Fabiola con su rastreo de contacto y con todo lo que haya necesario hacer para identificar las personas que no saben que son o que han estado expuestas al COVID y sin embargo pueden salir ahí positivas, y entonces se va a hacer inmediatamente la acción epidemiológica pertinente para lograr neutralizar que el virus no se propague en esos focos y no se vuelvan a crear focos a nivel del país. El segundo objetivo es, como ya les mencioné, de descubrir cuál es la capacidad de neutralización de esas personas que tienen anticuerpos contra el COVID, contra SARS-CoV. Nosotros hemos tenido resultados preliminares ya, gracias a que les insisto en decir que tuvimos la suerte de que nos diesen el Rapid Grant del fideicomiso. Y entonces, como no teníamos todavía la técnica de neutralización montada, conseguimos la colaboración de la Universidad de San Luis, unos colaboradores que el doctor Sariol tiene, que trabajaban en Zika y en dengue, y de repente pues se metieron a trabajar en COVID, y ellos que ya habían montado la técnica de neutralización, pues nos sirvieron de apoyo. Y obviamente todos entendemos que el propósito de una técnica de neutralización es medir si los anticuerpos que se han producido durante la infección natural pueden bloquear algunas proteínas del virus. En este caso estamos aquí ilustrando que se pueden incorporar o pegar a la spike, que es la proteína que se enlaza al receptor celular, y haciendo eso, si esos anticuerpos son capaces de impedir que ese virus pueda entrar a la célula. En eso consiste la técnica de neutralización, y ellos habían montado una técnica de microneutralización que era en placa, donde el suero pues se diluye paulatinamente y se determinan los títulos de neutralización basados en la dilución más alta de ese suero que fue capaz de inhibir la capacidad de entrada del virus a la célula. Estos son los resultados preliminares que habíamos encontrado, o que nosotros les mandábamos las muestras que para nosotros eran positivas y que tenían altos títulos de anticuerpos. Le mandamos una población de 41 muestras y no les dijimos que era nada, y le mandamos muestras lo mismo negativas que muestras altamente positivas que muestras medianamente positivas. Y ellos utilizaron un grupito de ellas para hacer una estandarización. Posteriormente, una vez ellos estandarizaron la técnica, pues nosotros les mandamos para allá 41 muestras de las que nosotros habíamos tipificado acá, y lo que quisimos es que ellos nos dijeran si la capacidad neutralizante de esas muestras se correspondía con los títulos de anticuerpos que nosotros estábamos estimando. Para nuestra enorme satisfacción, respondimos una pregunta que siempre nos estábamos haciendo. Decir que tenemos títulos de anticuerpos altos es equivalente a decir que tú tienes posibilidad de tener altos títulos de neutralización, y parece ser que la respuesta a esa pregunta es sí, porque nosotros hemos corroborado a través de esta colaboración que cuando nosotros decimos que nuestros sueros o nuestras muestras tienen altos títulos de anticuerpos contra la IgG, eso corresponde casi
muchas veces en un enorme % en que esas mismas muestras tienen una enorme capacidad de neutralización. El ensayo del Kappa-Gridman que nosotros analizamos con esta pequeña población, pues nos dice que entre las dos técnicas, tanto la de neutralización como en nuestro ensayo de IgG cuantitativo, el Gridman es de un 87.8%. O sea que casi ambas técnicas coinciden en determinar que 22 de esas 41 muestras eran positivas con niveles altos de anticuerpos contra IgG y de neutralización. Ambas técnicas acordaron que 14 eran clasificadas como de bajo título y hubo discrepancia en 5 solamente. Así que estábamos muy felices de que hubiéramos podido desarrollar un ensayo cuantitativo que se correspondiese de tal forma con un ensayo de neutralización hecho por otro laboratorio. Pero entonces nosotros, ¿sí? ¿Alguien me está diciendo algo? Es que tiene 2 minutos para terminar, doctora. Ya, bueno, nosotros lo que vamos a hacer es que con esa experiencia vamos a montar nuestra propia técnica de microneutralización en el laboratorio y obviamente como último resultado o como último objetivo es que vamos a determinar mediante el objetivo número 3, que es de toda esa población de muestras que nos den positivo y que tengan anticuerpos neutralizantes, cuáles son las proteínas o los anticuerpos, hacia qué proteína van dirigidas. Y eso lo vamos a hacer con una técnica sencilla de depresión, en la cual se vamos a comprar bits que tengan acoplados el receptor binding domain o la subunidad 1 de la spike o la subunidad 2 de la spike. Después se hace la muestra con el paciente y obviamente de esa manera depletamos la población de anticuerpos que esté respondiendo a una u a otra de las proteínas. Tenemos también resultados preliminares ya acerca de eso y todo parece indicar que en las muestras que nosotros tenemos, la capacidad neutralizante se concentra en la subunidad 1 de la spike y en la receptor binding domain. Así que hicimos muy bien en haber seleccionado esta proteína recombinante combinada como antígeno para nuestros ensayos. Esto obviamente ha sido gracias al apoyo de muchísima gente y vamos a seguir contando con ellos. Y este es el pequeño grupo con el cual ahora contamos. El doctor Jorge Muñoz del CDC nos apoyó muchísimo con las muestras. El Casper Group es un grupo que está integrado por 6 o 7 personas participando en las reuniones, pero en cada municipio hay un montón de gente, así que mencionarlos a todos sería imposible. Y bueno, a la UPR por habernos también dado el grant. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a la doctora Espino. Es excelente la presentación y tendremos preguntas próximamente. Vamos a continuar con el último panelista de la tarde, que es el doctor Julio César Hernández del recinto universitario de Mayagüez. El doctor Hernández completó su doctorado en Economía Aplicada de la Universidad de Western Michigan en el 2010, donde se especializó en áreas de econometría, desarrollo económico y economía de la salud. Su tesis doctoral se titula Los factores económicos y de riesgos asociados a la salud, en la cual él se enfocó en la demanda por servicios de salud en el continente africano. También realizó estudios doctorales en evaluación interdisciplinaria en el Evaluation Center de la Universidad de Western Michigan. Además, ha sido economista en jefe del gobierno de Puerto Rico. Al presente, es profesor del Departamento de Economía Agrícola de del recinto de Mayagüez y durante su carrera académica se ha dedicado a investigar sobre temas de demografía económica, mercado laboral y la industria de alimentos. Y recientemente pues fue subvencionado como investigador principal para trabajar en el proyecto que va a hablar en el día de hoy, titulado Fighting COVID-19, Assessment of the Impact of Agricultural Extension Training on COVID-19 in the Meat Supply Chain en Puerto Rico. Así que sin más preámbulo, doctor, un placer que usted esté aquí y así que le ofrecemos ahora el podio virtual para que nos dé su presentación. Sí, saludos. Espero que estén todos bien allá en su hogar. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos muy bien, gracias. Y en sus oficinas también. Voy a compartir la pantalla mía.
¿Pueden ver? Sí. Sí. Sí, podemos ver. Muy bien. El trabajo que le voy a presentar hoy se llama Fighting COVID, Assessment of the Impact of Agricultural Extension Training on COVID-19 in the Meat Supply Chain en Puerto Rico. Hoy lo que vamos a organizar la presentación, vamos a hablar un poquito de Estados Unidos, de qué es lo que pasa con Puerto Rico, vamos a hablar de los objetivos de la investigación, lo que es el entrenamiento que nosotros estamos proponiendo, cómo lo vamos a evaluar y cuáles son los futuros pasos. Dentro de los objetivos que nosotros tenemos en este estudio es evaluar lo que son los entrenamientos de un componente importante acá de la OPR de Mayagüez, que es el servicio de extensión agrícola, pero unos entrenamientos que nosotros vamos a ofrecer en torno a COVID-19. Y el objetivo principal es modificar la conducta de esos trabajadores que están allí para que adopten medidas de salud y medidas de seguridad. Entonces, otro de los objetivos es que vamos a hacer un análisis económico de lo que ha sido el impacto, no solamente del COVID, sino también de la parte de la cuarentena, porque en aspectos económicos, pues es distinto, ¿verdad? Cuáles han sido las medidas de política pública que se han implementado y cómo esas medidas de política pública han afectado las empresas que nosotros vamos a estar analizando. Nosotros vamos a estar viendo, vamos a crear un plan de defensa para la industria de alimentos en Puerto Rico y vamos a estar como objetivo a largo plazo es crear un mecanismo para entrenar a largo plazo a las personas de la industria de alimentos en Puerto Rico y a la manufactura de alimentos. ¿Cuál es el problema principal? Pues en Estados Unidos, en abril 28, el presidente de los Estados Unidos declaró, ¿verdad?, que las plantas de alimentos eran infraestructura crítica y literalmente lo utilizó una cláusula que se usa para las guerras, ¿verdad? Entonces ¿por qué? Porque las plantas de carne empezaron a cerrar en los Estados Unidos por un sinnúmero de problemas, pero principalmente porque hubo unos spreads y unos contagios bien altos allá. Entonces los empleados de esas fábricas de carne, al ver que se estaban muriendo y al ver que estaban enfermos, dejaron de ir y se detuvo por un tiempo la producción de carne y ese escenario que ocurrió allí, lo que generó a lo último fue que hubo una escasez en los mercados de carne y en adición de esa escasez en los mercados de carne, los precios de las carnes subieron significativamente. Entonces, acá, ¿qué fue lo que nos pasó a nosotros acá en Puerto Rico? Pues primero yo quiero que nosotros compartirle esta tablita. Esta tablita fue un estudio que hice con unos compañeros de acá del Colegio de Ciencias Agrícolas que publicamos para el 2016 y mira lo que son las importaciones acá en Puerto Rico y cuán vulnerable nosotros estamos a esa problemática que está en Estados Unidos y que, como yo lo voy a mostrar ya mismo, una problemática de Puerto Rico también, aunque se ha dicho muy poco sobre eso. Entonces, acá todas las líneas que están en amarillo son los alimentos que son de producto animal. Nosotros, los principales 15 alimentos que se consumen en Puerto Rico, y como ven, dentro de esa lista de los principales 15, pues está la leche, la carne de res, el pollo, la carne de cerdo y los huevos. Y esa parte es bien importante para nuestro consumo calórico de aquí de Puerto Rico, ¿verdad? Para lo que nosotros comemos y nosotros tenemos que estar, ¿verdad?, buscar
que esa producción de alimentos sea una producción segura y que no se detenga, ¿verdad? Y una de las razones principalmente es porque nosotros estamos bien vulnerables a que se detenga esa importación de alimentos. Como ustedes ven, por ejemplo, en la línea 7, que habla de la carne de res, el 89% de la carne de res de Puerto Rico se importa. Entonces, nuestra producción es relativamente pequeña, es como un 11%, y nosotros tenemos que buscar proteger esa producción de 11%, ¿verdad? Y si es posible, pues expandirla, pero no nos podemos dar el lujo de que baje, ¿verdad? Y más ante la situación que está viviendo en los Estados Unidos. Entonces, esto es una tablita de las muertes por COVID de marzo a julio de 2020. Entonces, yo quería destacar, ¿verdad? Que el COVID es algo que yo lo he visto que se esté reiterando aquí, por lo menos lo que nosotros encontramos en varios estudios que hemos hecho y en varios análisis de los bancos de datos de muerte, se enfoca en personas que están trabajando. Y ahí ese punto es bien importante, pero dentro de todas las personas que están trabajando, el grupo que destaca más y que tiene un foco bien grande es en la manufactura. Si ustedes ven esa tabla, aproximadamente de las muertes de COVID, 15% de las muertes de COVID son de empleados del sector de la manufactura. De eso, pero cuando uno compara eso con el resto de la población adulta que trabaja, solamente 3% de la población adulta que trabaja está empleada en la manufactura. Eso si uno mira esos por ciento, es como si tuviera un exceso de 11%, y cuando tú lo ves en cualquiera de los otros sectores de producción, eso no ocurre. No es tan alto como esto. Y cuando tú lo miras contra personas que están fuera del mercado laboral, las personas que están fuera del mercado laboral en Puerto Rico son 62%, y en el caso de las muertes por COVID solamente son 23%. O sea que están subrepresentadas, que eso reitera más de que hay que prestarle atención a las personas que están trabajando. Y hay que prestarle atención particularmente a la manufactura. Cuando dentro de la manufactura hay un sector que se llama manufactura de alimentos, que en NAICS es 31, ese NAICS también tiene el mismo problema, está sobre representado. Aproximadamente 0.3% de la población está trabajando en manufactura de alimentos. Pero cuando tú miras manufactura de alimentos, es más de 4% que están que murieron por COVID. Entonces, ahí dentro de esa parte de manufactura de alimentos hay un problema también serio, y puede llegar hasta un 8%, porque hay un montón de las muertes por COVID que la clasifican en un zafacón, que lo ponen de manufactura general y no identifican de cuál manufactura es, y pudiera ir de 4 a 8%. O sea que realmente ahí en manufactura parece, ¿verdad?, que es como si fuera un foco de infección, y se debe a la naturaleza de la manufactura, ¿verdad?, que es rígida y todo el mundo está en líneas de producción, y si hay una persona enferma todo el resto de las personas que están en la línea de producción. Entonces nosotros yo realicé un estudio usando esa data de mortalidad, usando spatial errors y efectos aleatorios, y yo encontré exactamente lo que dice la data descriptiva, ¿verdad? Con una data que no viene de la data descriptiva. Cuando yo miro en los porcientos que hay de personas en la manufactura, explican muy bien qué es lo que está pasando con las muertes de COVID. O sea que el empleo en la manufactura parece
ser, o esos escenarios que se dan de trabajo en la manufactura, propensos a que la gente se enferme. Y la gente que está fuera del mercado laboral también reducen la cantidad de muertes en COVID. O sea que lo mismo que vimos arriba en la data descriptiva se ve también a nivel espacial, ¿verdad? En Puerto Rico. Este análisis se hizo la tasa de muerte por COVID en los zip codes en Puerto Rico. Así que nosotros, en nuestro caso, este estudio se enfoca más en lo que es las industrias de carne en Puerto Rico, ¿verdad? Y no estamos tomando todas las otras industrias y otros tipos de manufactura que hay. Y también nos estamos enfocando en lo que es producción de carne en los ranchos, en las granjas de carne. Aquí está más o menos el tamaño de lo que estamos hablando y los empleados son un poquito más de 3,000 empleados, nuestro universo que nosotros queremos estudiar y ver cómo es que se da esa interacción entre los distintos eslabones de la cadena de producción. Entonces, nuestro entrenamiento, una de las cosas que estamos trabajando es el diseño de ese entrenamiento y están colaborando ahí el doctor Pérez, la doctora Figueroa y la profesora Rivera. Ellos son especialistas en producción de carnes y en seguridad de alimentos y ellos están diseñando unos entrenamientos que son principalmente enfocados a la parte de cuáles son las mejores prácticas para garantizar la salud y el bienestar en las áreas de trabajo, en que los empleados entiendan las prácticas de salud y estamos haciendo todo ese diseño que va a ser en línea, o sea, esos videos instruccionales van a estar en línea al principio disponibles para los que van a estar en el estudio, luego que se termine el estudio van a estar abiertos al público. Entonces, aquí hay algunos de los entrenamientos, de los módulos que tiene el entrenamiento que vamos a diseñar, que van desde los riesgos, las medidas de precaución, asuntos relacionados con la comunidad, food safety y todo lo que tiene que ver con empaque de carne. Aquí hay algunos ejemplos de lo que son los videos que nosotros generamos. Esta presentación está en mi página. Me disculpan, perdonen. Están en mi página web, que si necesitan los links pues pueden verlos. Estos son algunos de los ejemplos de los videos que nosotros desarrollamos para educar sobre el área de manufactura de carnes y de alimentos. Entonces nosotros vamos a estar usando lo que son métodos mixtos o mixed method y vamos a combinar métodos cualitativos y métodos cuantitativos para analizar lo que es el mercado, la cadena de distribución de alimentos de carne en Puerto Rico. Y nosotros estamos viendo, va a tener un componente cualitativo que va a ir dirigido a los empleados. Vamos a hacer una evaluación económica, vamos a hacer la evaluación de ese entrenamiento y vamos a hablar de lo que es, vamos a identificar la presencia de COVID en alguna de las plantas y ver cómo el entrenamiento afecta la probabilidad de que se encuentre algún material de COVID en las plantas de alimentos o en la finca de carne. Entonces, dentro del entrenamiento, ese assessment del entrenamiento, vamos a ver factores que tienen que ver con riesgos, vamos a ver la capacidad que tienen los trabajadores para entender los síntomas, los derechos y responsabilidades de los empleados y lo que es
Food Safety y Food Defense, ¿verdad? Entonces, vamos también a hacer un análisis cuantitativo que se va a enfocar en realizar un grupo focal en que vamos a estar haciéndole unas preguntas cualitativas a los empleados de las industrias de carne, a esos trabajadores, y vamos a estar analizando cuál es su visión sobre lo que está aconteciendo y cómo ellos han reaccionado a eso y cuál ha sido su experiencia, ¿verdad?, en torno a el COVID y a cómo ellos se han protegido y los negocios, las agroempresas, qué medidas han adoptado para garantizar su seguridad. Entonces, en el componente, tengo que destacar que esa parte está... se va a encargar el doctor Rodríguez, que es sociólogo, va a enfocarse en ese componente. En la parte de el análisis económico, voy a estar trabajando yo junto a la doctora Gregory y la doctora Comas, y nosotros vamos a estar viendo cómo la cuarentena y cómo el COVID ha afectado la estructura de costos, los precios de las empresas, cómo otros shocks han afectado y cómo han reaccionado administrativamente para lidiar con el COVID. En la parte de microbiología, se va a estar recogiendo un material en esa fábrica y en las fincas para determinar si hay alguna presencia de material genético de COVID, y se va a contrastar contra la otra data que nosotros vamos a recoger en torno al conocimiento que tienen los trabajadores, en torno a las reacciones de las empresas, qué medidas han tomado las empresas, y se va a hacer un pareo con esta información y se van a ver la probabilidad de que eso esté presente o no esté presente. Y nuestros próximos pasos, ¿verdad?, es extender esto a otros sectores dentro de la agricultura, como lo son pollos y greenhouses. En este caso, nosotros nos vamos a estar enfocando principalmente en carne de res, cerdo y cabro y oveja, porque usualmente los pollos se procesan en otro tipo de plantas, y en otras áreas de la manufactura. Pero como le destaqué, el área de manufactura principalmente necesita particular atención y cuidado. Eso es todo lo que tengo esta tarde. Si tienen alguna pregunta o duda, estamos a sus órdenes. Muchas gracias, doctor Hernández. Excelente presentación y desde una perspectiva diferente a lo que acabamos de escuchar, pero a la vez complementa, ¿no?, las preguntas y el impacto que tiene el COVID en todos nuestros aspectos. El médico, el laboral, el personal, el social. Así que muchísimas gracias y me alegro mucho que esté haciendo esta investigación. Bien, ahora nos vamos a abrir a sesión de preguntas. He visto que en el chat hubo unas preguntas que los colegas han contestado rápidamente y algunos tienen que ver con el inicio de la recolección de las muestras, y podemos iniciar con las doctoras Cadilla y Meléndez. Yo sé que ustedes están en ese proceso, pero ¿cuándo ustedes vislumbran ese inicio de la búsqueda de estas muestras para su proyecto? Pues ya estamos empezando, ya hemos localizado los sitios donde se va a tomar la muestra, porque inicialmente íbamos todos a muestrearlos en ciencias médicas, pero luego nos percatamos que los pacientes infectados no se van a llevar a ciencias médicas. Entiendo que también están desarrollando un sistema de carpas
que puede ser que ahí la colaboración de la doctora Santé y el residente pues puedan entonces también seguir los pacientes que están ahí. Los que no estén infectados pues se van a citar estamos haciendo un brochure que ya lo hice, lo sometí a prensa porque ahora las regulaciones que prensa lo tiene que aprobar y después el IRB. Y se le va a dar en diferentes puntos para entonces que las personas vayan a tomarse la muestra allí, en el laboratorio Actu, o también estén tomándosela en los laboratorios que nos refieran de los colaboradores. Y los negativos pueden ir al laboratorio Actu de Ciencias Médicas, que ahí le van a tomar la muestra. Muy bien. Doctor Hernández, ¿usted podría parar de presentar para que no se mantenga la imagen cuando pueda, por favor? Gracias. Y otra pregunta que tenemos es del doctor Rubén García. ¿Cuáles son los criterios de inclusión y exclusión de tus participantes? Pues una persona que sea mayor de 21 años en inclusión y que tenga la capacidad para confirmar, para consentir. Y de exclusión lo opuesto, que sea menor de 21 años y que no tenga la capacidad para consentir. Y la doctora Espino, ¿cuándo es que comienzan para esta nueva fase de sus proyectos a coleccionar muestras, doctora? Las muestras, el estudio de seroprevalencia va a comenzar a finales de octubre. Ok. Y se deben colectar en 2 días. Muy bien. Entonces, una pregunta para el proyecto y a la doctora Cadilla. Doctora, con respecto a si se vislumbran diferencias entre hombres y mujeres en esta población. Bueno, de por sí ya se sabe que el sexo tiene que ver, o sea, el género tiene que ver. Así que ya eso es algo que se sabe. O sea que... Okay. Y que las mujeres somos más susceptibles a los hombres. Los hombres son más susceptibles. Okay. Y algún perfil genético basado en asuntos, sea más bien de protección hormonal o es algo que tiene otro origen, tal vez. ¿Ustedes creen que se expresará en la proteómica, se expresará en esa funcionalidad? En estudios genéticos usualmente se excluyen los marcadores del cromosoma Y, porque bueno, no tener cromosoma Y no es un problema genético, ¿verdad? Así que las mujeres, para que las mujeres no, ¿verdad? No me salgan cosas incorrectas, ¿no? Pero en términos de etnia ya se está viendo unos resultados del consorcio de COVID-19 Human Genetic Host Factor Initiative. Ya están teniendo resultados muy, muy buenos. Están identificando unas variantes, pero para eso, para poder, hay que hacer validación a través de las poblaciones. Y por eso es que se busca que las muestras vengan de diferentes lugares y nuestra aportación sería pues, la data genética de los puertorriqueños que participen, que se va a combinar con toda esa otra data de los otros países que están participando en esa iniciativa. Y con respecto a raza, ¿van a estar segregando por raza también? Bueno, lo que pasa es que raza es un concepto mayormente social. Sí. Así que a nivel genético, lo que se ve son variantes que se derivan de origen geográficos comunes. Y como en verdad todos somos como un mosaico, por ejemplo, nuestras poblaciones están admixed por muchas generaciones. Lo que uno va a ver es regiones que se están heredando que provienen de un marco genético, ya sea de caucásico, de África o asiático. Así que se puede ahí correlacionar, por ejemplo, variantes que son frecuentes en ciertas poblaciones y entonces los puertorriqueños es esa herencia de esas variantes que provienen, qué sé yo, de nuestro antepasado, que puedan estar asociadas también con la enfermedad. O sea que en verdad no va a ser algo, como te digo, nosotros somos
vuelvo y digo, como somos un mosaico, así que no creo que lo que puede surgir son regiones que se identifican y maybe variantes que tienen más alta frecuencia en ciertas personas con ciertos marcos genéticos que han heredado a través de sus antepasados. Pero eso ya se está haciendo, por ejemplo, el doctor Duconge está haciendo estudios así parecidos, evaluando la propensidad de una persona a coagular y de responder a drogas anticoagulantes, y está viendo también asociaciones entre, por ejemplo, variantes que son frecuentes en asiáticos, que en puertorriqueños, pues entonces están dentro del marco de las variantes que están heredando de la herencia de los indios. Ok, muy interesante. Muy bien. Hay una pregunta para la doctora Espino que ella contestó en el chat, pero quisiera que lo compartiera con los que no han podido verlo. Que le preguntan si el ensayo de microneutralización requiere infección in vitro con SARS-CoV-2. No, la respuesta es no. Afortunadamente, una de las cosas que no podíamos hacer en Puerto Rico es trabajar con el virus e infectar células. Para eso tendríamos que tener un BSL-3 y no hay en Puerto Rico en ninguna institución que la tenga. Y entonces eso era una limitación, pero la ciencia ha avanzado muchísimo, así que se han construido unos genes reporteros, unas proteínas reporteras, genes reporteros que se transfectan a la célula y la célula expresa entonces una proteína que no se replica y sirve para eventualmente pues medir la capacidad neutralizante, y eso se hace a nivel de BCL2. Okay. Y ya ese plasmidio nosotros lo compramos. Fantástico. Y a mí me llamó mucho la atención el trabajo que usted presentó sobre cómo la expresión de las inmunoglobulinas G y M se quedaban hasta 60 días después. Alguna, pues, vamos a decir, usted, pues, experta, ¿qué usted cree que es lo que está pasando en nuestra población que usted ve, que no se ve en otros países? ¿Hay algo que nos hace? No, el asunto es que muchas de estas personas, por lo menos, yo no tengo mucha data epidemiológica de los individuos, porque las muestras nos llegan sin nombre, nos llegan sin sexo, o sea, sin ningún tipo de información, y son solamente muestras para nosotros. Y lo único que sí sabemos es que tienen esa característica y el tiempo que ha transcurrido, pero en algunos casos sí hemos podido identificar al individuo porque voluntariamente ha venido, son donantes de banco de sangre y han venido a donar su plasma. Y particularmente hay 2 casos donde son los donantes que tenemos para purificar la IgG y la IgM controles que usamos en nuestros ensayos. Y esas personas han sido totalmente asintomáticos. O sea, cuando lo que yo veo como denominador común en los individuos que nos están dando muy altos es que son asintomáticos. Y esas personas pueden todavía, y como no sabemos si realmente están protegidos contra el virus, porque tenemos la prueba de que sus anticuerpos neutralizan al virus, pero tenemos también evidencia de que la capacidad neutralizante no es la única que funcionaría para destruir al virus. Tiene que haber un componente de inmunidad celular participando también. Entonces, como desconocemos cuál es el estatus de inmunidad de esos individuos en términos de su capacidad inmunológica general, hacer una conjetura sería muy aventurado. Entonces, lo que estamos haciendo es tomando muestras de sangre total para estudiar por citometría de flujo cómo son los marcadores de activación de células T, de células B, NKG cells, y tener un espectro un poco más amplio de lo que está pasando en esos individuos. Porque a lo mejor lo que está pasando es que esa persona tiene todavía rastros, o sea, está todavía en contacto con personas que tienen COVID y se está reinfectando. Y entonces a lo mejor el problema es que creemos que el individuo está protegido y no lo está, pero no lo sabemos. Nosotros no lo sabemos porque lo único que vemos es una permanente presencia de la IgM que no se va. Y a menos que se cambie la inmunología, lo cual yo dudo, la IgM es un anticuerpo transitorio, un anticuerpo que se va después que termina la fase aguda de la enfermedad. ¿Por qué esta fase aguda es tan persistente? Tiene que existir otro factor adicional.
y nosotros no tenemos respuesta todavía para eso. Para poderla tener tenemos que tener muchos más datos. Pero para mí es muy bonito saber lo que existe, porque es un dato interesante, nuevo, pero es triste no poder decir por qué todavía. El mecanismo. Pues y eso es muy relevante también para el trabajo que el doctor Hernández está haciendo, porque fíjese, el saber cómo está evolucionando el virus y la respuesta al virus en las personas que regresan al centro de trabajo, que tienen que interactuar con los demás. Doctor, yo le quería hacer una pregunta acerca de cuán abiertos están los empleados, que usted se ha hecho un análisis de que el reclamo, si ellos realmente hay un interés de un cambio de forma de ellos trabajar. ¿Usted cree que eso es viable desde la perspectiva organizacional para ellos? Por lo menos es costoso hacer cualquier cambio en las estructuras, por eso manufactura representa un reto, porque las líneas de producción pues son caras y crearlas y ponerlas pues tiene sus retos. De ahí la importancia en que ellos puedan identificar síntomas rápidamente, de que ellos tengan un awareness de lo que puede ser la condición para que ellos se protejan como grupo. Nosotros constantemente acá en el Servicio de Extensión Agrícola estamos haciendo trabajo con los distintos personas de la comunidad de la industria de alimentos y siempre la respuesta ha sido muy buena, así que nosotros no esperamos tener ningún tipo de problema en ese respecto, de llegar a ellos y de obtener la información. Esa fase estamos trabajando la coordinación ahora mismo con las empresas para una vez ellos nos autoricen, llegar a los empleados y hacerle la invitación a participar. Sí, definitivamente. Yo creo que esa receptividad es lo que pienso que será la zapata para que todas estas estrategias de best practices y de entrenarlos para que poder coexistir con un peligro, ¿no?, de salud como en su escenario de trabajo es indispensable, porque de lo contrario usted sabe que cuando uno trata de cambiar conductas y la gente no está renuente a hacerlo, pues bien difícil y por lo tanto el trabajo, ese proyecto, pues va a poder demostrar evidencia de que se puede hacer y que es efectivo. Yo creo que eso es muy importante. Entonces, desde el aspecto económico, doctor, usted estaba planteando también que van a examinar asuntos de impacto económico desde la perspectiva de la producción, ¿no? ¿Estoy en lo correcto? Sí, es correcto. Okay. Nosotros vamos a estar enfocándonos en la parte de costos en las empresas y cómo nosotros consideramos todo esto un shock económico, que es un evento que no, por lo menos al principio no era esperado, pero queremos ver cómo ha reaccionado, qué medidas han tomado para manejar la parte de costo, el asunto de escasez en los mercados, que yo creo que eso es algo que ya a nosotros como consumidores ya nos damos cuenta de que las góndolas están vacías en muchas áreas y no están suplidas como antes. A nivel de las empresas eso también pasa. Ellos están experimentando mucha escasez de productos que ellos necesitan y ese tipo de análisis es bien importante que nosotros lo hagamos para saber qué políticas públicas hay que implementar para que se garantice que se siga supliendo alimento a la población. Exactamente. Y el asunto de sustentabilidad también, ¿no? Porque usted trajo el aspecto de que dependemos tanto de todo lo que se trae de afuera en vez de nosotros producirlo. Me imagino que eso también incide tal vez en esos estudios, ¿no? Sí, no, claro, la parte de importaciones de insumos es muy importante en nosotros mantener nuestra producción a nivel local, que eso es algo que mucha gente no sabe, pero la mayor parte de los insumos
que se utilizan para la producción agrícola local vienen de Estados Unidos también, y si separan esos insumos, separa la producción local en buena medida. Exacto. No sé si me queda alguna otra pregunta. Tengo una pregunta y esto es para la doctora Espino. ¿Se podrían conseguir algunas muestras de pacientes en Estados Unidos para comparar la muestra de IgM en otras poblaciones? Eso se puede hacer, pero eso pudiera hacerse. No lo habíamos pensado, pero definitivamente tenemos, el doctor Sariol sobre todo, que tiene tantas colaboraciones con virólogos, podríamos conseguir muestras. Es algo que se pudiera hacer. Pero lo importante aquí más bien es saber qué tiempo de evolución tenían esas muestras que tenemos en mano para poder correlacionar si en nuestro caso, como en el de ellos, pueden tener los mismos niveles de IgM que estamos observando nosotros. Nos hace falta gente. Y otra de las cosas que nosotros no hemos podido hacer es a poder hacer de un mismo individuo seguimiento. O sea, que en la misma persona cuando se reclute, que nos manden muestra a los 7 días, a los 14 días. Como no tenemos un proyecto de IRB, ni habíamos concebido el proyecto de esa manera, pues no lo hemos obtenido. Y cuando hemos pedido ese tipo de colaboración es muy difícil. Entonces, lo que tenemos es un overview de grupos de muestras tomadas en diferentes intervalos de tiempo. Pero sería muy bueno si pudiéramos contar con la dinámica de la misma persona, 10, 15, 20 personas, no hacen falta mucho, para poder tomarla desde que comenzaron a ser positivos hasta el tiempo, los 60 días, para ver realmente la curva de dinámica de la IgM. Eso sería excelente poderlo hacer, pero no hemos podido lograrlo. Bueno, seguimos, porque esto es el inicio, ¿no? Exacto. Continuación, vamos a decir. Definitivamente. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si alguien quiere hacer una pregunta, que nos quedan unos pocos minutos antes de cerrar. Por lo que veo, ¿nadie más quiere hacer una pregunta? Bueno. Ok. Bueno. Pues muchísimas gracias al doctor Hernández, a la doctora Meléndez, a la doctora Cadilla y a la doctora Espino por estar aquí en la tarde de hoy y compartir sus proyectos de investigación que son tan importantes para todos nosotros, no solo en nuestros recintos, sino también para el pueblo de Puerto Rico. Así que muchísimas gracias a los 4 y sepan que nos volveremos a ver el próximo mes de noviembre en nuestro tercer panel post-COVID, no, UPR, es que son varias series, discúlpenme, pero este es el más que me gusta, que es el hecho por nosotros los universitarios en nuestros recintos. Así que UPR investiga el COVID. Así que muchísimas gracias a todos. Manténganse atentos a nuestras actividades. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter. Así que siempre es un placer recibir a nuestros participantes y a nuestros invitados. Así que muchas buenas tardes y que tengan una excelente semana. Gracias a todos por estar aquí. Y gracias a usted. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos. Gracias a los panelistas.